idea de la reunión es empezar desde la Secretaría de Profesionales a hacer este ciclo de charlas y de entrevistas. En este caso nos acompaña Martín Astarita, que es politólogo y magíster en Flaxo y es asesor en la Cámara de Diputados. Y bueno, lo convocamos porque escribió un artículo que me parece que es medular para las preocupaciones que tenemos como gremio y también respecto de las cuestiones que tienen que ver con cómo nosotros comprendemos la situación de los trabajadores y cierta mirada social que hay alrededor del sector público y del Estado. Él escribió un artículo que se llama Los usos políticos de la corrupción en Argentina en los años 90, una perspectiva histórica. Es un trabajo que uno lo googlea y se puede encontrar. También lo vamos a subir al Facebook vamos a mandar un link al Facebook de la Secretaría para que los compañeros de otras delegaciones lo puedan bajar. Bueno, concretamente yo quería empezar la entrevista preguntándote básicamente, bueno, el trabajo tiene que ver con los usos políticos de un discurso que es el discurso sobre la corrupción. ¿Cómo vos comprendés este discurso? O sea, ¿cuáles son los ejes para los cuales, con los cuales vos te concentrás para dar las coordenadas de la conformación de este discurso, fundamentalmente en la década del 90? ¿Cómo lo analizaste? Bien, primero me parece importante reflejar cuándo y por qué nace el interés en este artículo, ¿no? Y que tiene que ver con algo que cualquier lector más o menos ácido de la realidad se da cuenta, que es que el tema de la corrupción está permanentemente en la agenda pública, ¿no? En los últimos años, si uno toma por ejemplo como referencia a las campañas electorales, siempre en los últimos años claramente el tema de la corrupción está en la agenda, y más allá de la campaña electoral, uno en el debate político puede percibir que permanentemente el tema de la corrupción es un hecho, digamos, político de significancia para debatir. En los últimos, yo lo empecé a ver, digamos así, a analizar esta problemática en el 2013, 2012, 2013, ¿no? Y en los últimos años, ¿qué es lo que pasa? Que todo, digamos, puede ser interpretado bajo el eje kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿por qué está el tema de la corrupción? Y bueno, si se ubica del lado del kirchnerismo, va a decir que Clarín tiene una campaña, por ejemplo, estamos realizando una campaña contra el gobierno y que elige como una de sus armas principales la corrupción, ¿no? Para desgastar al gobierno, para criticar al gobierno, etc. Si se para del lado de Clarín, por ejemplo, el antikirchnerismo, ¿qué dirá? Bueno, el tema de la corrupción está en agenda, no por una campaña de Clarín, sino porque la realidad indica eso, digamos, este es el gobierno más corrupto de la historia, entonces es lógico que aparezca así. Entonces, a mí me parecía interesante salir de ese eje kirchnerismo-antikirchnerismo. A ver, yo podría haber hecho el mismo análisis que hice en el laburo, en el trabajo, pero referenciado en la actualidad, ¿no? Durante el gobierno kirchnerista. Yo lo que traté de hacer es irme para atrás, salir de esta coyuntura kirchnerismo-antikirchnerismo para tratar de percibir por qué el tema de la corrupción ya hace unos años, no solamente en este gobierno, en esta década kirchnerista está en agenda, sino que ya en la década de los 90, digamos, si uno se acuerda con una de las principales características que tiene el menemismo es la corrupción, el tema de la corrupción siempre estuvo en la agenda. Sí. Entonces, en ese sentido, a mí me interesaba ir para atrás y tratar de ver cuándo había surgido el tema de la corrupción en la agenda pública y de qué manera, que era un poco tu pregunta, ¿no? Entonces, referido al segundo punto, yo creo que el tema de la corrupción en general está muy vinculado a la corrupción en el sector público y queda muy eclipsado, invisibilizado la corrupción que hay en el sector privado. Esto de dos maneras se puede ver. Por un lado hay corrupción en el sector privado, entre dos empresas, por ejemplo, y queda totalmente eclipsado, no se analiza. Pero también se produce, digamos, no es visible la corrupción cuando se produce con un funcionario público, por ejemplo, y la contraparte es el sector privado. El sector privado siempre hace todo bien. Es como que aparece como que en realidad, digamos, da la sensación de que el sector privado
si hay corrupción es porque hubo un funcionario que la metió, ¿no? Esta es la construcción imaginaria. O sea, en el sector privado no es el sector privado el que motoriza y que tiene una iniciativa, sino que en realidad, si hay un caso de corrupción es porque hay un funcionario público metido, que es el que en realidad entorpece todo, ya sea por su intervención, por la regulación, por la arbitrariedad, algo así, ¿puede ser? Sí, sí, como que siempre, a ver, un hecho típico de corrupción pública que es, por ejemplo, que el funcionario recibe una coima, ¿no? Para aplicar, qué sé yo, un subsidio, una política pública determinada a favor de alguien. Ahora, en general siempre te enterás quién es el funcionario público implicado y no te enterás quién es la contraparte, el sector privado, digamos, quién pagó la coima, quién buscó un beneficio particular. Macri, por ejemplo, hace poco organizó una cena con cuantos empresarios, ¿no? Bueno, ahí en el foco de la tormenta estaba Macri, digamos. Sí. No estoy defendiendo a Macri, lo que digo es, el político está muy visible, digamos, en este discurso funciona para todos los candidatos. O sea, es para todos los candidatos. Es la política en general, me parece, es el Estado en general, es el sector público. Yo creo que ahí, digamos, que a eso va un poco el artículo, hay un tema ideológico, ¿no? En poner como principal enemigo, digamos, el sector público, tratar de legitimarlo, tratar de criticarlo, tratar de desprestigiarlo, y el sector privado queda como un ámbito aparte, digamos, que no se lo puede criticar. Que lo que hace en el sector privado es propio del sector privado y no tiene ninguna interferencia, ninguna injerencia en el sector público. Con lo cual, eso es, bueno, eso es un poco lo que critico. Algo paralelo a la delegación. Está bien. El segundo punto que me gustaría trabajar... Una cosa, perdón, sí, para agregar el mate. No, que ahora, por ejemplo, esto es muy actual. Se descubrió, digamos, por parte de una denuncia de un banco, digamos, en el extranjero, una denuncia originada en el exterior, pero que tiene repercusión en Argentina. Que hay, creo que son 4.000 cuentas de argentinos que tienen en el exterior no declaradas y es un plan sistemático, digamos, de evasión y de fuga de divisas. Ahora, eso, digamos, si uno compara la repercusión mediática, por ejemplo, política que tuvo ese caso con, qué sé yo, Vudú, por ejemplo, con las cuentas de Máximo Kirchner, o las no cuentas de Máximo Kirchner, con Hotel Sur de Cristina, bueno, se va a dar cuenta que es totalmente desproporcionada. Y es mucho más relevante en la estructura económica que haya un sistema de evasión y de enorme fuga de capital que afecta directamente las reservas, que afecta a la disponibilidad de divisas que tiene el cacerolazo, el cacerolero, que no puede adquirir dólares, ¿no? Entonces, no tenés, pero está presentado de forma tal de que no es un problema social esto. Esto es en realidad, bueno, lo que pasa es que el Estado, ¿cómo no vas a evadir si el Estado te pone impuestos y te saca, y te saca, y te saca? Entonces, se justifica la evasión de los privados, que es la que realmente perjudica el funcionamiento de la economía en general y también la disponibilidad de divisas concretas. Digamos, el cepo cambiario tiene dentro de sus variables y de lo que lo hace posible la fuga de divisas, ¿no? Sí. Sí, a ver, por ejemplo, hoy en día se discute todo el tema de el cepo cambiario, la restricción externa, ¿no? Es un problema estructural de la economía argentina. Muchos economistas de acá, creo que estuvo Carlos Leiva, ¿no? Él trata el tema ese, por ejemplo, de cuánto dinero está en el exterior y cómo eso, digamos, trayendo esos dólares, por ejemplo, que es fuga de divisas, que es plata no declarada, digamos, riqueza generada en la Argentina y que se fuga al exterior. Con esa plata, ¿cómo solucionaríamos o cómo aliviaría, digamos, el problema de la restricción externa? Bueno, eso no está en la agenda. Hay que ver, digamos, cómo se puede definir a la corrupción, ¿no? Pero en todo caso es un ilícito que ocurre en el sector privado, digamos, y que tiene repercusión en el sector público. O sea, la definición, más allá del término, digamos, corrupción en sentido estricto, si la podemos entender o no, bueno, es un ilícito privado que tiene influencia directa en el sector público. Entonces, de alguna manera yo creo que hay que tratar de problematizar esto e incorporarlo en la agenda de la discusión política y económica, ¿no? Yo en el artículo hago referencia justamente al, digamos, es muy difícil, como es corrupción, es una actividad ilegal, es muy difícil medir, ¿no? ¿Qué impacto económico tiene la corrupción en el sector público? Por ejemplo, muchas ONG que trabajan el tema siempre tratan de acercar, digamos, el discurso a la gente de la corrupción. Entonces dicen, no sé, hubo, por ejemplo, un hecho de corrupción que implicó 200 millones de dólares, con eso se pudo haber construido, no sé,
10 escuelas, 50 hospitales, etc. Tratan de hacer carne, digamos, en la gente el discurso de la corrupción. Es muy difícil estimar, digamos, porque justamente es una actividad ilegal. Ahora, hay estudios, por ejemplo, yo ahí cito un trabajo de Gajero y otros economistas, que lo que hicieron fue calcular, digamos, es un índice internacional, calcular el flujo de ilícitos de dinero, digamos, en todo el mundo, ¿no? Y en general la proporción de ilícitos del sector privado es mayoritariamente, es la mayor parte, digamos, del flujo total de ilícitos privados. La corrupción o los ilícitos privados de recursos del Estado solamente están entre el 3 y el 5% del total de ilícitos. Con lo cual, ahí te demuestra, digamos, es un indicativo de que no es la magnitud de los hechos la que lleva a hablar de la corrupción pública, ¿no?, del sector privado, sino que hay una intencionalidad ideológica, política, que es muy marcada. Ahora, ahí justo entraste en la cuestión que le da el título al artículo, que es el uso político del discurso. Es decir, si es entre el 3 y el 5%, dijiste, más o menos, del total, digamos, de lo que se puede llegar a... Es un estudio, yo no sé, digamos... Puede haber otros estudios, pero es una punta para pensar que el problema no es tanto... Es un costo de inversión del capital, porque esto no se da en una economía en el aire, se da en una economía capitalista, donde un empresario dice, bueno, pago tanto de coima, me ahorro tanta guita de inversión, tanta guita de inversión en ecológica, etc. O sea, esto se da porque, digamos, desde la lectura es el sector privado el que está motorizando esto. Y arrastra al sector público por una cuestión de capaz que hacer una inversión para un cuidado ecológico sale 5 millones de dólares, pagando $500.000 a un funcionario se puede contaminar. Y, de algún modo de sortear la regulación del Estado. Exactamente, pero la versión que tenemos de los medios de comunicación es completamente al revés. Es el funcionario del Estado, la municipalidad, el intendente, el que fue a buscar al pobre empresario, ¿no? Pobre tipo que quería invertir, que era, digamos, tenía toda la iniciativa y que iba a dar trabajo, y fue, ¿no?, vampiro chupasangre del Estado a sacarle los $500.000. Entonces hay un uso político. Y vos decís que este uso político es un uso ligado al neoliberalismo. Sí. O sea, a achicar el Estado. ¿Cómo desarrollar un poco esta idea? Un paso previo, Sí. te completo lo que decías. Yo lo que creo que ahí es claramente ideológico. ¿En qué sentido? En que todo lo que se hace en el sector privado, si un individuo, por ejemplo, una persona, no paga un impuesto, por ejemplo, evade, fuga divisas, etc., forma parte de su propio interés, digamos. Él hace lo que le conviene. Y lo que le es más ventajoso es, por ejemplo, no pagar impuestos, no fugar divisas, etc. Forma parte, está bien, digamos, está aceptado naturalmente porque cada persona lo que tiene que hacer es lo que más le conviene. Entonces, ahí para mí el neoliberalismo lo que hace es una división muy fuerte entre lo que ocurre en el sector privado, que siempre está bien por definición, y lo que ocurre en el sector público, que siempre es objeto de sospecha, de disputa, de crítica y demás. No, eso por un lado. Con lo que vos preguntabas, digamos, los usos políticos de la corrupción, ¿no? A ver, yo lo que creo es que el neoliberalismo tiene una concepción particular sobre la corrupción, esto de que hablábamos, ¿no? La corrupción está ligada siempre al sector público, al Estado, al funcionario y no al sector privado. Ese tipo de concepción es una concepción particular que tiene el neoliberalismo, pero que yo lo que creo es que ha logrado instalarla como sentido común en la sociedad argentina o en diversos sectores de la sociedad argentina. Y que el neoliberalismo en diferentes partes de la historia, sobre todo de la historia reciente en Argentina, utilizó el tema de la corrupción en el sector público, para desprestigiar al Estado y tratar de reformarlo, reducirlo a la mínima expresión y oponerse en general a cualquier tipo de intervención del Estado en la economía o en la sociedad. Yo ahí lo que hago es estudiar dos momentos concretos, ¿no?, durante la década de los 90, que creo que claramente se refleja ese modo de accionar por parte de los neoliberales. La primera tiene que ver en el año 89-90, que casualmente es cuando de manera más sistemática la corrupción se instaura en la agenda pública, ¿no?, en la prensa escrita, por parte del gobierno de Menem, por parte de organismos internacionales. Todos empiezan llamativamente a tomar el tema de la corrupción como gran hecho político. Eso es en el 89-90 y a partir de ahí no declina nunca más, digamos, el tema de la corrupción. Yo lo que analizo es que el gobierno de Menem, a partir del 89-90, toma como propio el tema de la corrupción.
O sea, hay distintos hechos, ¿no? Menem, por ejemplo, en el discurso de Asunción le da un tema muy, muy central a la corrupción, lo declara como delito, como traición a la patria, por ejemplo. Lo manda a Duhalde, hoy se llama, digamos, parece un chiste, ¿no? Pero en el 89-90 Duhalde como vicepresidente encarga un trabajo, una comisión, digamos, destinada a elaborar toda una serie de recomendaciones de reformas para luchar contra la corrupción, ¿no? En el 94 se reforma la Constitución, por ejemplo, y son incorporados varios organismos de control en la lucha contra la corrupción. En el 97 se crea la Oficina de Ética Pública. Digamos, todo eso Menem lo hizo también. Lo hizo también. Paradójicamente. ¿Qué es lo que creo yo en toda esa primera parte, sobre todo el gobierno de Menem? Que él lo que estaba tratando de hacer ahí fuertemente era tratar de poner la corrupción en el centro de la escena como forma de desmontar el Estado, todas las instituciones que habían sido concebidas en la anterior etapa, ¿no? Coincidiendo con las posturas y la idea del neoliberalismo, digamos. Coincidiendo totalmente, sí. Digamos, como, a ver, en el discurso de Asunción de Menem eso se ve muy claramente. Menem dice, estamos en un escenario de desocupación, de crisis cambiaria, de hiperinflación, veníamos de una hiperinflación, de estallidos sociales y demás, y Menem dice, el gran problema acá es la corrupción. Es un problema de agenda, ¿no? Digamos, es llamativo eso. Es impresionante que hoy por ejemplo, ¿no? Fíjate, ¿no? Interesante. Menem, lo decía en el 89, o sea, si hoy, Dios quiera que no suceda, ¿no? Pero Elisa Carrió llega a ser presidenta, lo primero que dice es el problema central de la corrupción. Sí. Podría ser, digamos, una... Sí, es verdad, hay una continuidad. Hay una continuidad. O sea, en realidad lo que vos decís es que él usó ese discurso para después empujar todas las reformas. Sí, a ver, ahí hay no una discusión, pero por ejemplo, hay un tipo que analiza todo esto, el tema de la corrupción, Pereira se llama, que hace poco sacó un libro también, que él lo que dice es, bueno, critica un poco el doble discurso de Menem, ¿no? Menem estaba diciendo, hay que luchar contra la corrupción y por atrás no hacía nada, digamos, hay que crear una comisión y después no hacía nada. Como gran parte de todas estas reformas que yo te digo que Menem puso en agenda, después no las cumplió, digamos, no tuvieron realidad. Ahora, pero yo creo que fueron útiles claro, para darle legitimidad social a la reforma, para que el conjunto de la sociedad crea que si hay menos trabajadores públicos, de que si se achica va a haber menos corrupción, va a estar todo mejor. Digamos. Exacto. Es que de algún modo prepararon el terreno de desprestigiando el Estado mismo para después sí poder desmontarlo legítimamente. Con respecto a este punto de preparar el terreno, me parece, ¿no? Va una pregunta, pero una reflexión. Cómo en la época menemista esta preparación viene con una fuerte participación del Estado y hoy tenemos esa preparación del terreno de actores y factores corridos del Estado, ¿no? Respecto a esto, ¿coincides o tus estudios han visto o han reflexionado algo respecto a que esta construcción simbólica del discurso de la corrupción formaría parte de elementos utilizados en los golpes blandos, digamos, por ejemplo? ¿O en factores de poder desestabilizantes? Sí, a ver, yo creo que, no sé si en los golpes blandos, ¿no? Directamente, pero claramente hoy se ve en la discusión pública todo el tiempo que el tema de la corrupción aparece de nuevo como un campo de batalla para deslegitimar la acción del Estado, ¿no? Permanentemente. ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es? Bueno, el Estado intervino en un sector de la economía, por ejemplo, los subsidios. Bueno, eso fue un foco de corrupción, se entrega discrecionalmente, es ineficiente, es arbitrario, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Y bueno, hay que cortar, digamos. Ahí para mí, claramente el razonamiento que está de fondo y que se aplicó también en los 90 es el siguiente: el Estado es discrecional, es arbitrario, es corrupto. El mercado es impersonal, es objetivo, es transparente y ofrece señales para todos iguales. Entonces, a partir de eso podemos despegar. Yo analizo en el trabajo, lo que hice fue analizar básicamente la política de regulación del menemismo, ¿no? Donde claramente, por ejemplo, hay un decreto macro, digamos, que regula prácticamente todos los sectores de la economía, después hay decretos específicos, pero en ese decreto continuamente se hace alusión al tema de la transparencia como elemento central para justificar la política de desregulación. Es decir,
ahí no había un factor solamente económico. Cuando se empieza a desregular la economía argentina, muchos economistas lo que decían era, bueno, la economía está estancada, hay que, las potencialidades, digamos, productivas del país tienen que arrancar a partir de desregular la economía, que el Estado no le ponga más el freno y que todos los sectores productivos, claro, se liberen, digamos, y puedan producir de manera eficiente. Ahora, el tema de la corrupción ahí también juega un papel muy importante, porque digamos, el Estado lo que estaba haciendo era tener intervenciones arbitrarias, ineficientes, corruptas, digamos, discriminatorias hacia distintos sectores productivos, con lo cual eso era una traba para el desarrollo económico. En el otro tema, que yo no lo desarrollo tanto en el laburo, pero me parece importante como tema de discusión, es el de las privatizaciones, ¿no? En los 90. Yo, por ejemplo, la tesis de maestría la hice sobre Siderar, la ex Techin, ¿no? Ahí claramente se ve y se replica en las otras privatizaciones, en la mayoría, el modus operandi, digamos, de las privatizaciones del gobierno de Menem. La corrupción jugó un papel clave. Digamos, eran empresas en su mayoría superavitarias, que daban buenos rendimientos. Menem las intervino, digamos, decretó con una ley, digamos, intervino cada una de estas empresas públicas. Esas intervenciones motivaron que las empresas superavitarias empiecen a dar déficit. Siderar, por ejemplo, tuvo 4 interventores antes de ser privatizada. Los 4 interventores están procesados. Los 4 procesados por negocios, digamos, fraudulentos dentro de la empresa, digamos, no declarar compras o sobreprecios en las compras y demás. Vamos, claramente hubo una política tendiente a hacer deficitaria la empresa a partir de la corrupción. ¿Para qué sirvió concretamente la corrupción en esas empresas públicas que iban a ser privatizadas? Por un lado, para bajar el precio de los activos, digamos, eso, una empresa deficitaria se vende más barato y es más rentable para el sector privado, digamos, es más accesible. Y por el otro lado, para tener consenso social. Digamos, si vos preguntabas en el año 91, 90, 91, quién quería privatizar, y gran parte de la sociedad seguramente apoyaba las privatizaciones. ¿Por qué? Porque eran empresas que habían empezado a funcionar mal. Digamos, si uno toma la década de los 80, la sociedad en su mayoría no quería la privatización. Entonces yo creo que la corrupción en ese momento fue muy funcional al proyecto privatizador, al proyecto, digamos, de desregulación y de apertura económica, que fueron, digamos, la base sustancial del programa neoliberal del menemismo. Seguramente, no sé si habrás podido investigar, digo, comparativamente con otros países de la región, que la década de los 90 digo, se implantó prácticamente en toda la región. Digo. También, digo, el neoliberalismo va de la mano de prácticas de corrupción, ¿no? Sí. Que bueno, sí, también calculo que... Sí, yo no investigué en profundidad otros países, pero para mí eso es interesante. Digamos, en España, por ejemplo, yo leí artículos que están vinculados con este tema, donde ellos están viviendo de alguna manera como en nuestro 2001, ¿no? Y se discute la ausencia del Estado, la desregulación y demás. Y yo creo que ahí es interesante la discusión, en el sentido de plantear, a ver, los neoliberales lo que dicen es el Estado es corrupto por naturaleza, a mayor presencia del Estado, mayor corrupción. Esa es un poco la lógica. ¿Cuál es la solución? Bueno, reducir al mínimo posible, indispensable, el Estado. Ahora, si uno toma la década de los 90, lo que está pasando con toda la crisis en Europa, en Estados Unidos y demás, lo que se da cuenta es que grandes casos de corrupción fueron en realidad motivados por la falta de regulación del Estado. Es decir, la ecuación inversa, ¿no? A menor Estado, mayor corrupción. Es un debate, digamos, yo no digo que esté resuelto. En mi artículo lo que yo trato de hacer es de abrir una nueva perspectiva política en el sentido de tratar de discutir políticamente ¿qué uso se le da? ¿Qué uso se le da a la corrupción? ¿Cómo se la puede definir a la corrupción? ¿Por qué la corrupción pública es más importante que la privada? Digamos, en términos de, en razón de qué. En tercer lugar, bueno, a partir de eso, digamos, ¿cuál es la mejor estrategia para luchar contra la corrupción? Vamos, tenés que tener un Estado más presente, tenés que tener un Estado menos presente, como dicen los neoliberales. Vamos, o la corrupción es algo ya estructural en el sistema y no hay forma, digamos, de combatirla. Bueno, todo eso yo creo que son, más que nada, dilemas políticos, no son de orden moral como quiere hacer ver el neoliberalismo, ¿no? Que es una actitud del humano o de los funcionarios públicos que son naturalmente corruptos. Yo creo que ahí hay un trasfondo político y que en la mayoría de los sectores, digamos, no está presente esa discusión hoy en día. Ahora, vos decís que me resulta interesante porque es un imaginario que funciona con toda la fuerza actualmente, o sea, la verdad que tiene muchísima fuerza, digamos, en las manifestaciones, digamos,
como decía Beatriz Arlo, 2.0 de los cacerolazos. Ahí están las pancartas de corrupción, etc. La corrupción es uno de los temas que es ahí permanente. Sí. Es un caldo de cultivo, o sea, por ejemplo, una figura como Moreno calza justito en este imaginario. Sí. O sea, realmente los medios tuvieron que mover un poco para ya, digamos, no es tan difícil demonizar, digamos, porque el caldo de cultivo está, ¿no? Sí. Ahora vos decís que cuando vos tenés... Perdón, una cosa sí. Asociada con eso que vos decís, yo creo que como la consecuencia lógica de todo este discurso neoliberal sobre la corrupción es la antipolítica. ¿No? Porque no es solamente anti-Estado, es antipolítica. Y creo que en el 2001 eso se ve claramente. Digamos, el que se vayan todos era la expresión generalizada de que roban todo y el culpable es la clase política. Digamos, yo ahí hago un análisis sobre el uso de la corrupción, digamos, la función que tuvo la corrupción en la segunda mitad de los 90, ¿no? Con la alianza, fundamentalmente. A ver, yo lo que creo es que a mediados de los 90, después de casi toda una década del neoliberalismo en la Argentina, lo que se empezó a instalar en la agenda pública era que el gran culpable, digamos, de todos los males en la Argentina, de la desocupación, de la crisis social, etc., era la corrupción. No el modelo neoliberal, no las reformas políticas económicas. La carta de los argentinos es una carta en contra de la corrupción y la convertibilidad la dejamos. Totalmente, de hecho la Alianza todo el tiempo mantuvo eso, digamos, muy claramente. Era el programa económico se mantiene, la convertibilidad se mantiene, lo que hay que hacer es luchar contra la corrupción. De hecho hubo toda una serie de políticas activas, de nuevo, resulta paradójico, pero de la Rúa toma como propio muchas de las agendas, la agenda anticorrupción, ¿no? En modo distinto que lo que hizo Menem, digamos, hay como políticas específicas más pro transparencia y no tanto anticorrupción en de la Rúa, pero no importa, es un detalle. Para mí ahí lo importante es que de la Rúa, nuevamente, digamos, de la Rúa como una expresión del consenso social que había en la época. De la Rúa lo votó el 50% de la sociedad. ¿Cuál era la lectura? ¿La convertibilidad había estado mal? No, no estaba mal. ¿Las privatizaciones estaban mal? No, no estaban mal. El problema era la corrupción. Entonces, de alguna manera ahí lo que funcionó fue como una suerte de salvaguarda objetiva en nombre de la corrupción de las reformas económicas, ¿no? De las reformas económicas del menemismo, de la convertibilidad. Yo creo que está, por un lado está eso, de hecho yo ahí lo que analizo es el frepaso, digamos, cómo fue cambiando la posición del frepaso a lo largo de la década de los 90. Digamos, el frepaso nació como algo muy combativo, que criticaba la corrupción en tanto expresión estructural, digamos, de un sistema donde el Estado se estaba reduciendo a la mínima expresión, y terminó, digamos, cuando hace la alianza en una cosa mucho más light, digamos, una crítica mucho más mesurada, que era vincular la corrupción a la clase política. Es decir, la corrupción ya no aparecía como un factor estructural, sino como una actitud de una parte de la clase dirigente, ¿no? Y eso, digamos, yo creo que tiene toda una impronta que lleva a una lectura muy antipolítica, digamos. La corrupción, de nuevo, está asociada a comportamientos de los funcionarios, a que los políticos son todos ladrones y demás, y queda invisibilizado, bueno, toda la otra parte que tiene la corrupción, ¿no? Ahora, habilita la figura de, o sea, vos en un momento acá mencionás a Berlusconi, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés, si toda la política, o todos los políticos, ¿no? O todos los militantes políticos, son todos, digamos, corruptos, ñoquis, ¿no? Digamos, genera un clima social en donde el tipo que es el outsider, sí, ¿no? El outsider de la política, el supuesto outsider, ¿no? Como en este caso mencionás a Berlusconi, unos cuantos, el PRO tiene 4 millones de actores, ¿no? El tipo que es macanudo, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué va a robar? Si es un cago de risa, digamos, un tipo, ¿no? O sea, el outsider viene a reemplazar al político, ¿no? O sea, es como... Claro. Sí, de hecho para mí lo de Berlusconi, bueno, yo ahí más o menos como doy los puntos principales del ascenso de Berlusconi en la política, me parece muy fuerte, digamos, muy sintomático y muy para pensar en la coyuntura actual, ¿no? Con los candidatos que hay hoy en día, digamos, para buscar similitudes. A ver, Berlusconi es un empresario que en Italia se hizo millonario con las obras públicas, ¿no? Contratos con el Estado, tipo la patria contratista italiana, contratos con el Estado y se hizo millonario. En los 90 empieza a aparecer en la escena política, primero con un club de fútbol, ¿no? Pero en la escena política empieza a aparecer con un discurso muy anticorrupción, antipolítico, digamos, todos los políticos son corruptos, yo vengo de afuera, vengo a renovar la política. Soy un empresario honesto, ¿no? Y Berlusconi es el resultado de
todo el proceso que hubo de Manu Pulite, que hubo en Italia, digamos, que fue una lucha de los fiscales contra la corrupción, ¿no? Es el corolario. Después de toda esa gran lucha que se hace en Italia contra la corrupción, aparece Berlusconi, es el emergente, digamos, objetivamente. Bueno, eso es para pensar, ¿no? Un empresario que se había hecho millonario a costa del Estado con negocios, muchos de ellos corruptos, digamos, con el Estado, aparece como una figura que va a renovar la política de la corrupción que estaba presente en Italia. Con todo un discurso antipolítica, digamos, de que él no era un político tradicional, sino que era un empresario que venía por el bien común de Italia, ¿no? Ahí hay una inversión totalmente, y digamos, se ve todos estos prejuicios sobre la clase política y la falta de crítica, digamos, la falta de, o la legitimidad que tienen dentro del sector privado, ¿no? Hay como un doble estándar. Finalmente, digamos, el discurso de la corrupción de algún modo plantea una utopía, ¿no? De buscar como la erradicación total, o porque no se ven las causas estructurales, las tramas político-económicas, digo, Sí. de su funcionamiento. A ver, yo creo que, sobre todo en el neoliberalismo, ¿no? Que es lo que yo analicé, yo lo que creo que ahí hay para mí es interesante eso, porque teóricamente, digamos, el neoliberalismo, ¿qué es lo que dice? Sobre todo hay un enfoque en la teoría de la elección pública, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Ellos consideran que el Estado es un grupo de individuos, ¿no? Si uno quiere analizar qué es el Estado, lo que tiene que hacer es analizar el comportamiento individual de las personas, de los funcionarios. Es decir, el Estado no tiene ninguna lógica colectiva, sino adhiere, digamos, al comportamiento individual. Entonces, ¿qué son los individuos para esta teoría, para el neoliberalismo? Bueno, son tipos que cada uno busca su propio beneficio. En cualquier acción está buscando su propio rédito personal. Entonces, eso trasladado al Estado, ¿qué es? Que cada funcionario, digamos, utilice un cargo público para beneficio personal. Es decir, es la definición que dan de corrupción. Corrupción es utilizar un cargo público para beneficio personal. Ellos lo que dicen es que cualquier funcionario utilice el Estado para beneficio personal. Es decir, para el neoliberalismo, teóricamente, el Estado es corrupto por naturaleza. Hay una identidad plena entre corrupción y Estado. ¿Cuál es la consecuencia o la receta que sugiere eso? Eliminarlo primero, digamos. Sí, hasta la fotocopiadora, porque ahí usted está haciendo uso todo personal de la fotocopiadora. Exacto, todo es corrupto, digamos. Cualquier funcionario público es corrupto por naturaleza, porque está utilizando un cargo público para beneficio personal. Entonces, o lo eliminás, digamos que esa receta es medio inaplicable, o lo reducís al mínimo. Ahora, ¿cuál es la solución para el problema de la corrupción? En realidad no tiene, según la óptica neoliberal, porque siempre va a estar presente. Hasta el estado mínimo, digamos, que haya 100 funcionarios que se encarguen nada más de la seguridad, también está, digamos, sujeto a sospecha de corrupción. Por lo tanto, la corrupción, que para mí eso es interesante de pensar, que para el neoliberalismo siempre está presente la corrupción, o por lo menos siempre está la sospecha de que puede ser corrupto. Por lo tanto, el sector público hay que permanentemente castigarlo, hostigarlo, criticarlo y reducirlo y tenerlo acorralado, digamos, en cualquier momento. Y este discurso viene de universidades norteamericanas, que son las que, digamos, las que generan el empleo calificado que alimenta el Estado norteamericano, que gran parte del Estado norteamericano son más de 40.000 empleados que tienen en lo que es el complejo militar industrial, el Pentágono, o sea, grandes aparatos públicos con gente formada, o sea, con posgrados, doctorados, ¿no? O sea, ellos justamente no son el ejemplo del Estado mínimo. O sea, son discursos bien armados en paquete para que los consuman, digamos, una serie de estados emergentes, estados dependientes como el nuestro, y, digamos, en cuanto empieza a haber una recuperación de, por ejemplo, en la planta del Estado, que fue diezmada en los 90, vuelve a insistir este discurso de están entrando todos los jóvenes al Estado, están entrando todos los militantes, la cámpora... Está ahí. Exactamente, y cuando las estadísticas muestran de que la Argentina tiene un Estado, que si uno ve la cantidad de empleados que tiene, sumando los contratados y todo, no es
no es el estado elefantiásico que no sé si alguna vez existió. Y el crecimiento del empleo público de la mano de la recuperación del Estado de herramientas de intervención social, digamos. Exactamente, o sea, vos no podés tener una política pública si no tenés un ministerio de salud con dotación de gente, pero todo ese discurso que trata de eliminar el empleo público, de restringir, o sea, que el Estado no avance, que el Estado, me refiero a los estados dependientes, periféricos, ¿no? Sí. Ahora, mientras tanto, los grandes estados de China, 80 millones de militantes del Partido Comunista, digamos, militantes, funcionarios y militantes también, qué sé yo. Pero bueno, en Estados Unidos grandes aparatos de Estado, porque no es aparato de Estado que, bueno, digamos, tiene proyectos a largo plazo, Internet es uno de ellos. Sí, además, a ver, yo ahí creo que cito algún trabajo que se hizo, por ejemplo, de medir el nivel de corrupción, que también es todo un debate, ¿no? Sí, ¿Cómo se mide la corrupción? Por ejemplo, Transparencia Internacional todos los años da un índice de corrupción en cada país, ¿no? Comparativo. Y bueno, es un índice muy polémico, ¿por qué? Porque entre otras cosas lo que hace es, no tiene una medida objetiva en realidad. Como parte del índice. Lo que se hace es entregar un formulario a, qué sé yo, 1000 empresarios de cada país y los empresarios evalúan qué nivel de corrupción hay acá en Argentina. Entonces, eso es muy no se conoce el nombre de los empresarios. Y tampoco no se conoce los que son Transparency International, ¿quiénes son? No, acá el capítulo de Transparencia Internacional es Poder Ciudadano, por ejemplo. Bueno, lo difunden y salen tapas en La Nación y Clarín donde Argentina, no sé, tiene el mismo nivel de corrupción que en los 90, por ejemplo. Ese es el índice que a ellos los enamora. Pero no es muy riguroso, digamos. Pero más allá de eso, digamos, ahí, no sé, la OEA, por ejemplo, tiene indicadores de calidad institucional, de corrupción y demás. Con sus más y sus menos, digamos, lo que yo ahí cito un trabajo donde se mide, digamos, la relación entre corrupción y sector público, digamos, tamaño del sector público. Y tampoco son muy concluyentes las evidencias. Es decir, uno no puede inferir a partir de esos trabajos de que a medida que aumenta el sector público, el Estado, aumentan los casos de corrupción o los niveles de corrupción. Por el contrario, digamos, yo creo que, como esto es muy reciente, con toda la crisis económica que hubo, por ejemplo el caso de Enron, ¿no? En Estados Unidos, uno que tiene que pensar ahí, que fue el exceso del Estado que motivó el fraude del caso de Enron. Digamos, en términos económicos, la corrupción que hubo ahí, qué sé yo, supera con creces a cualquier hecho de corrupción que conocemos acá en la Argentina por parte de un funcionario público. Digamos, trascendencia económica tiene. Ahora, ¿por qué se produjo el caso de Enron? ¿Por falta de regulación o por sobreintervención del Estado? No, claramente es una política de desregulación, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso debería ser más debatido en términos de lo que decía vos, digamos, hoy en día, por ejemplo, creció el Estado, ¿no? Bueno, hay que pensar si eso en relación con la corrupción, quizás puede ser, a diferencia de lo que piensan los neoliberales, de que es un foco de mayor corrupción, al revés, de que tenemos ahora más herramientas para controlar la corrupción. Digamos, ¿quién controla el sector privado si no? Cuando vos desregulaste, ¿qué quedó ahí? Bueno, quedó el sector privado. Respecto a este espacio de debate que considerás necesario y a partir de estos estudios, alguna vez creo haber leído también en Flaxo algunas teorías, digamos, o algunas puntas de hilo que asocian el tema de no solo la corrupción, sino, mejor dicho, voy a cambiar el eje, la vulnerabilidad en el aspecto político y legal o la vulnerabilidad territorial, también podemos decir, de estados tan expandidos territorialmente como Argentina, que derivan en vulnerabilidades políticas y legales que tienen subsumida, digamos, la corrupción. Digamos, con esto lo que quiero decir, interesante también los debates, qué efectos después para el Estado tiene esto, ¿no? Estas vulnerabilidades políticas y legales y la corrupción en sí misma, digamos, efectos como, por ejemplo, que después ante la falta de regulación del Estado podamos perder territorios por compras masivas de extranjeros, por ejemplo, ¿no? O la falta de regulación de leyes o de sostenibilidad, digamos, alimentaria o de tecnología o demás, ¿no? Sí. Impacto económico también directo. Y impacto económico directo también, y que, digamos,
¿Qué seguridad te da que si el Estado retrocede, solo el espacio privado puede asegurarte este derecho nacional que tenemos todos, digamos? Totalmente. Sí, te comparto. También el impacto económico, que es altísimo, ¿no? Otra cosa, digamos, que me había olvidado, me parece importante, que está relacionado con esto que discutíamos sobre, digamos, la cantidad de empleados, ¿no? Que todo esto también estuvo muy de la mano, digamos, dentro de la administración pública, de un nuevo modelo de administración pública, ¿no? Que se pregonó sobre todo en los 80 y 90 fundamentalmente, acerca de la necesidad de que el Estado lo que tenía que hacer era incorporar profesionales técnicos y no políticos, ¿no? Porque esa era la única forma de evitar también la corrupción dentro del Estado, digamos, que es el modelo de la nueva gerencia, ¿no? Que justamente ahí se refleja, me parece, todo lo ideológico que tiene este discurso. ¿Qué es ese modelo de la nueva gerencia pública? El Estado es ineficiente, es corrupto, funciona mal. Lo que hay que hacer es copiar el funcionamiento empresarial. Digamos, el Estado tiene que funcionar como una empresa. ¿Cómo funciona como una empresa? Y bueno, por ejemplo, poniendo, en vez de funcionarios públicos, poniendo gerentes, ¿no? El funcionario público tradicional, digamos, más weberiano, ¿quién es? Es el que se rige todo por normas procedimentales, que es lento, digamos, esa figura que tenemos, ineficiente, pero que siempre respeta las normas, los procedimientos y tiene una estructura vertical dentro del Estado. Responde al funcionario que está arriba, ¿no? Piramidal, digamos. ¿Qué es lo que dice este nuevo modelo de la gerencia pública? Bueno, esos funcionarios son ineficientes, lo que hay que hacer es poner gerentes. Gerentes que tengan total autonomía, que ya no se rijan por normas, por procedimientos, que ya no se rijan por alguien que está arriba, sino que cumplan objetivos. Digamos, nosotros le ponemos objetivos a cumplir en un tiempo determinado y ellos los tienen que cumplir de la manera que sea, con las normas que sean, digamos, con el procedimiento que quieran, ¿no? Y eso es delegar, digamos, total autonomía a funcionarios públicos, a gerentes que están dentro del Estado. En la Argentina se aplicó ese modelo, digamos, en distintas dependencias del Estado Nacional en los 90, y eso justamente a lo que llevó es a mayor corrupción, mayor ineficiencia, mayor desarticulación del Estado, porque, digamos, ahí se ve claramente la impronta neoliberal de pensar al Estado en términos separados, ¿no? Entonces vos le dabas, qué sé yo, la gerencia a un tipo, a un funcionario para que se encargue, qué sé yo, de un plan social, por ejemplo. Y ese plan social estaba totalmente desconectado de otro tipo de política, de otros departamentos, etc. Pero no solamente eso, sino que ese tipo no tenía que ser controlado en nombre de la gerencia también. Bueno, eso llevó a la desarticulación, a la corrupción, a la ineficiencia de los recursos del Estado, ¿no? Y todo esto con la impronta profesional, técnico, burocrático que ahí se le quería imprimir. Entonces yo creo que ahí hay una relación también muy fuerte entre, digamos, el conjunto de políticas neoliberales y pro, digamos, sector privado que se implementaron en los 90 y el tema de la corrupción. Y que es para pensar, digamos, relacionando con lo que vos decías, en la discusión actual, digamos, qué tipo de Estado queremos, ¿no? No solamente en términos de tamaño, sino en términos de qué tipo de funcionarios o profesionales necesitamos dentro del Estado. ¿Necesitamos, digamos, técnicos aislados de cualquier consideración política o necesitamos políticos que, digamos, en donde se privilegie la parte política y no tanto técnica? Yo creo que es una discusión, digamos, es eterna, no es actual la discusión, hace al Estado mismo, digamos. El Estado se compone de un componente, digamos, tiene un componente técnico y un componente político, que es una discusión que hay que dar, digamos, que en cada sector, digamos, seguramente requiere de soluciones particulares, pero que creo que hay que debatir esto contra el argumento neoliberal de que hoy en día el Estado está lleno de políticos, digamos, o de amistades políticas y no tiene técnicos, no tiene profesionales, digamos, gente capacitada. No, yo creo que es una discusión que es muy actual, digamos. Yo te quería preguntar qué pensás, o digamos, capaz no tenés una opinión formada, quizás sí, no sé, pero digamos, me parece que este terreno, este imaginario, los discursos, digamos, la propaganda política, la carga permanente de la mediática sobre todo estos temas, también está generando, por ejemplo, un proyecto legislativo que tiende a la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, ¿no? O sea, de manera tal de que frente a un caso se puede levantar la cosa juzgada o se lo puede, como igualando el caso de corrupción al de lesa humanidad. Sí. ¿No? ¿Cómo ves esto? Yo no
primero no conozco el proyecto en concreto, escuché de varios dirigentes opositores que planteaban eso, digamos. Yo creo que es más humo, digamos, más discurso de campaña de ocasión que otra cosa, que voluntad política real. Lo que creo que ahí hay un problema, y hoy lo estamos viendo, me parece, que es el tema de la justicia, digamos, en términos de corrupción. Yo creo que hay una cosa bastante peligrosa que hoy está instalada, que es la permanente denuncia sobre cualquier funcionario, ¿no? Que está relacionado con este tema de la corrupción, de agitar todo el tiempo la corrupción. Yo obviamente comparto que se investiga a cualquier funcionario que digamos, tiene algo detrás para investigar, pero tampoco, digamos, me parece positivo, digamos, que contribuya al debate público que haya funcionarios permanentemente sospechados de corrupción. Entonces, vos con ese tema, digamos, de declarar imprescriptible, digamos, una causa de corrupción, quizás tenés un funcionario durante 15 años con una causa abierta, no se la cerrás, digamos, pero tampoco... Y lo presionás todo y lo el tiempo. presionás, y lo tenés como un elemento de presión política permanente. Yo creo que, digamos, ahí lo que habría que hacer primero de todo es digamos, encontrar algún mecanismo, no digo reforma de la justicia, así no queda tan oficialista, pero reformar de alguna manera la justicia para que digamos, esos casos se resuelvan antes. Digamos, prefiero que se resuelvan antes, sino que queden indefinidos, levantando un manto de sospecha sobre cualquier funcionario que no es positivo, digamos, para la discusión pública, me parece. Además creo que eso, digamos, relacionando un poco lo que preguntás, creo que, digamos, hay todo un intento de llevar siempre la discusión al punto de vista moral, ¿no? A una discusión ética sobre valores, y no política, digamos. Y creo que en realidad... Y no económica, digamos. O no económica. Digamos, es todo el tiempo, digamos, es como que vos, digamos, uno se pone a pensar estos temas y los está justificando en el sentido de está bien. No, justificar es comprender las condiciones de existencia de estos problemas. O sea, cómo son posibles estas cuestiones. O sea, no se dan en el aire, se dan dentro de una economía, dentro de determinadas disputas, dentro de relaciones de fuerza. No todo lo que aparece tiene una cuota, puede tener, no sé, 1 gramo de verdad, y el resto es toda una producción de espectáculo que tiene otra especificidad, que es el tipo de formato periodístico que digamos, acceda a la mayor cantidad de gente, que lo mantenga el mayor tiempo del televisor prendido, digamos, ahí es marketing también, marketing no hacen únicamente los políticos, sino los periodistas, pero el marketing de los periodistas es moral. Sí. O sea, la moral es digamos, el culo de Tinelli es la moral del Canal 13, digamos, o de cualquier otro, o cualquier moralista, o sea, cualquier tipo que, digamos, pretenda encarnar la virtud, el bien, digamos, se para en el lugar de justicia. Sí. Este es otra de las puntas que habilita este discurso de la corrupción, el periodista justiciero. Sí, totalmente. Sí, que eso se puso de moda en los 90, ¿no? El periodista que investigaba, que denunciaba casos de corrupción, que sucedió realmente, digamos. Pero como el periodismo, yo creo que en los 90 asumió una función, digamos, de juzgar a toda la clase política, ¿no? Y que ahí hay un cambio fuerte, me parece, a partir de esta década, digamos, que cambió, digamos, el gobierno digamos, lo que puso un poco en cuestión es, bueno, ese criterio de quién me va a juzgar, digamos, desde qué lado me vas a juzgar, por qué me vas a juzgar vos, que también tenés, digamos, más mancha que... Entonces, yo creo que ahí se redefinió un poco el espacio de discusión, pero igualmente sigue presente el tema de la corrupción, digamos, con una cosa así muy moral, cuando en realidad, digamos, no debería ser un valor político, digamos, no ser corrupto. Eso es un presupuesto, qué sé yo, para la vida en sociedad. Digamos, es un presupuesto a partir del cual debería uno empezar a discutir política, ¿no? Pero como muchos candidatos hoy en día, incluso Carrió, por ejemplo, es una clara referente con la idea del contrato moral, por ejemplo, y demás. La República, digamos, ella se presenta como la gran referente moral. Incluso los acuerdos que ella hizo, digamos, deshizo y seguirá haciendo y deshaciendo a través del tiempo, siempre están basados en la cosa ética, moral, ¿no? Digamos, ella por ejemplo, contradictoriamente quizás, pero salía con Macri, ¿por qué? Porque no importa si Macri es de derecha o de izquierda, o peronista, ¿no?
Lo que importa es que Macri comparte el mismo valor moral que ella para luchar contra el régimen, por ejemplo, que la es dictadura. la dictadura. Yo sé que y demás. después del fin de las ideologías, según sostienen, que Bueno, es que yo creo que tiene valores un quedan. poco de eso. Sí, es el comportamiento, digamos, el contrato moral para mí lo expresa muy claramente, sigue siendo su campo de batalla, ¿no? Y bueno, como en este trabajo yo justamente lo que trato de hacer es salir de esa cosa moral y justamente discutir políticamente un tema que parece en principio tan moral. Ahora, a mí me parece que hay un agregado más, porque, digamos, si uno ve, por ejemplo, está bien, vos tenés a los periodistas, tenés a los políticos y tenés a los intelectuales. ¿No? Vos agarrás y lees el discurso de Santiago Kovalov, ¿no? Digamos, la interpretación que hace un tipo como Santiago Kovalov, un pastor, un tipo hipermoral, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué dice Santiago Kovalov? Dice más o menos algo así, ¿no? Tenemos una constitución o la cumplimos, ¿no? Como si fuera la constitución es nuestra conciencia, nuestra Biblia. Ahora, ningún país del mundo cumple su propia constitución. Porque el derecho, digamos, la esencia del derecho es el deber ser. El deber ser no coincide con lo que sos. Digamos, ningún país logra cumplir. Aparte, la Constitución, las instituciones, la democracia se cura, se educa. Esto no son principios activos de la historia. O sea, yo no puedo construir con la... O sea, no puedo hacer historia con la Constitución. La Constitución es letra muerta. Lo que tengo que hacer es direccionar las fuerzas sociales, o sea, direccionar la política en base a esos objetivos que por lógica no se cumplen. Están en la Constitución porque no se dan en la realidad. Si se dan en la realidad no estarían en la Constitución, no estarían en las normas. O sea, las normas existen porque no se cumplen de por sí. Por eso tengo normas. Yo tengo que elevar... Esto es una cosa de ciclo básico común digamos, de la Facultad de Derecho. No es para... Pero estos tipos convencen, haciéndole la cabeza a la gente de que en realidad el problema argentino es que no cumplimos la Constitución, que no cumplimos con la ley, que tenemos un problema moral, que tenemos un problema incluso, diría yo, genético con la corrupción. Tipo, el discurso de la nata es ADN, sí, totalmente. el ADN de los argentinos, y él te hace todo un rastreo imbécil sobre la historia argentina de todos los casos de corrupción, desde el tráfico del pueblo, como si eso se den en el aire, no se dan en una economía capitalista, no se dan en la constitución misma de cualquier estado. Digo, Marx tiene un capítulo entero dedicado a la acumulación originaria para mostrar cuáles fueron el inicio del capital, en la sangre y el saqueo. Totalmente. Digo, no es que hay una, digamos, es una enorme, digamos, construcción discursiva. Y tiene un enorme, digamos, un peso moral para interpelación de la gente, ¿no? Porque este discurso interpela a la gente. Sí, dos cosas me parece, está bueno lo que decís. Una referida también a mi trabajo, con el tema de la corrupción, ¿no? En esta idea de que, por eso está medio instalado, de que siempre fuimos corruptos, de que siempre estuvo la corrupción, etc. Yo en el laburo justamente creo que una de las cosas que muestro es que la corrupción, por lo menos en la agenda pública, no siempre estuvo en la Argentina presente. Digamos, que justamente nace en el 89-90. Digamos, vos de distintos sectores lo podés ver. Por ejemplo, digamos, la prensa escrita, eso no lo investigué yo directamente, sino que cito otros laburos que le hicieron. En el 89-90 empieza a aparecer el tema de la corrupción en la prensa escrita, ¿no? Eso por un lado. Yo decía antes, el gobierno de Menem también lo incorpora como tema, digamos, en discursos, etc., en la reforma de la Constitución. Poder Ciudadano, por ejemplo, nace en 1989. El primer año no se dedica a temas de corrupción, ya al año siguiente se empieza a dedicar a temas de corrupción. Transparencia Internacional nace en esa época, también muy dirigida a estudiar la corrupción. En el ámbito académico, por ejemplo, muchos trabajos nacen en la década de los 90, digamos, vinculados con el tema de la corrupción. Con lo cual ahí organismos internacionales, qué sé yo, el Banco Mundial, por ejemplo, le declara una guerra santa al tema de la corrupción en la década del 90. Con lo cual yo creo que ahí confluye, digamos, todo, digamos, un clima de época del neoliberalismo en la batalla contra la corrupción, ¿no? Creo que por ahí cierra, digamos, la hipótesis de que hay una fuerte asociación entre el discurso de la corrupción y el neoliberalismo. Eso por un lado. Y lo otro que vos decías, que decía no se cumple la Constitución, digamos, de nuevo, vinculándolo con este tema de la corrupción, yo creo que ahí, digamos, está muy instalada esa idea de que, por ejemplo, no se cumple la Constitución, no se cumplen las leyes y demás, y que muchas veces queda relegado el papel del empresariado ahí, ¿no?
bueno, ¿qué hace el empresariado para cumplir la Constitución a las leyes? Por ejemplo, hablamos del empleo en negro. Hoy en día el empleo en negro, digamos, que es alto, que sigue siendo alto en la Argentina, el principal responsable, digamos, que se le atribuye la culpa del empleo en negro es el Estado. Digamos, hoy en los discursos de campaña aparece permanentemente el tema de que este gobierno nos bajó tanto el empleo en negro. Que es verdad, digamos, es una crítica para hacerle. Ahora, ¿cuál es el rol del empresariado ahí? Digamos, es el empresariado el que no está cumpliendo normas básicas, digamos, de contratación en su propio negocio. ¿Cuál es el rol del empresariado? No sé, la fuga de capitales que hablábamos antes. Entonces ahí hay, creo, de nuevo, como que el sector público aparece siempre como responsable, o en todo caso se atribuye toda la culpa a un gen argentino, digamos, a la impronta digamos, nacional argentina, que es esencialmente corrupta, esencialmente no cumple las leyes y demás. Cuando en realidad hay comportamientos de clases sociales que se pueden diferenciar y que hay que remarcar, digamos, hay que incorporar en ese tema al empresariado, por ejemplo. O sea, con este discurso se puede decir que se dota de un discurso político a la antipolítica. O sea, es uno de los grandes temas con los cuales vos podés, si sos un político opositor, digamos, te centrás en estos temas y tenés ahí como, digamos, una receta, ¿no?, de cómo hablar de estos temas y prescindir de cuestiones económicas, cuestiones más de largo plazo, cómo vos podés presentarte de esta manera. Y es interesante porque, de alguna manera, lo que vos estás diciendo es que en la Argentina el voto ético ya se dio, que fue el de la alianza. Sí, la Argentina ya pasó por la de alguna manera. Digamos, el destino un poco de eso fue después la continuación, ¿no? Las leyes laborales, todo eso, ¿no? Sí, de hecho es para pensar eso, porque, a ver, yo creo que fracasó ese discurso, digamos, que con la alianza se vio claramente. Uno piensa, por ejemplo, en la última elección presidencial en el 2011, el tema de la corrupción estuvo muy presente en toda la campaña. En 2011 estalló el caso de las madres, ¿se acuerdan? Sí, de la entrega de planes con las viviendas y demás. Ahora, todos los periodistas opositores les llamaba la atención e incluso reclamaban, digamos, a la gente de que no les interesaba, digamos. Cristina sacó el 54% cuando este gobierno es tan corrupto y demás, ¿no? Que ahí, bueno, hay que pensar, digamos, si en ese momento no funcionó. En 2013, por el contrario, estuvo el programa de la nata, digamos, empezó el programa de la nata, con todos los domingos tenía un caso de corrupción determinado. Y eso, digamos, de alguna manera o no, tuvo un correlato en lo electoral, pero donde se perdieron las igualmente eran legislativas. Eran legislativas. Y las legislativas, por lo general, no tienen que ver con el voto de las ejecutivas. No, coincido. Focalizando me di cuenta. Generalmente las legislativas terminan como, bueno, para equilibrar lo legislativo, votamos lo contrario. Claro, pero ahí se puso en funcionamiento, ¿no? Este discurso empezó a digamos, yo coincido con vos, fue legislativo, eso además no implica que pase nada, digamos, o no deje de pasar ahora este año. Y también creo que está la crisis económica, digamos, 2013 fue un año de crisis, 2011 no, en 2011 estábamos volando, digamos, en términos económicos. Digamos, yo lo que creo es que hay que, no sé, hay que seguirlo analizando, digamos, por qué en un caso el discurso de la corrupción puede tener anclaje o no. Tampoco está demostrado que en 2013 tuvo repercusión directa, digamos, en lo electoral. Quizás uno puede atribuir a lo económico. Yo creo que en general, con crisis económica, el discurso de la corrupción prende más. ¿Por qué? Porque la gente hace como la cuenta directa. Por culpa de él, digamos. Yo no tengo trabajo o por culpa o mientras que yo me estoy cagando de hambre se la están llevando. Digamos, esa asociación está presente en la gente. Pero más allá de eso, digamos, si tiene repercusión o no, para mí lo fuerte es que, digamos, los medios opositores siguen con ese discurso, siguen insistiendo en esa agenda de la corrupción. Para mí me resulta muy interesante lo que dijiste recién, que es que cuando vos tenés, por ejemplo, tenés casos de corrupción y la gente sigue votando, apostando a un determinado gobierno, ¿qué hacen los periodistas? Los periodistas dicen, la gente quiere la corrupción. Ustedes entonces se ponen en ese lugar hipermoral, hiper super yoico, donde le castigan a la gente porque votaron lo que consideran que representa sus intereses. Y confirma la hipótesis del ADN corrupto. Confirma el ADN corrupto y por el otro lado castiga a la gente. ¿Cómo la vas a votar a ella, a él o a quien sea? ¿Cómo vas a votar si es un corrupto? ¿No? O sea, por lo tanto, caen en los planes sociales los pobres. No, claro.
o sea, muy bailando, eso. O sea, si los votás porque los votás, o sea, únicamente tenés que hacer lo que ellos dicen que tenés que hacer. O sea, es un discurso para decir, mira, porque si no, digamos, el discurso es, vos estás alimentando todos los males de la nación. Porque no es que vos no es que vos estás votando, vos estás alimentando todos los males de la nación. Es decir, ¿cómo? Básicamente es eso. Así no podemos destruir, no se puede vivir, así, digamos, más o menos es. No, totalmente. Sí, yo creo que hay un intento más en general, digamos, de la corrupción con este gobierno, ¿no? Porque uno analiza todos los años, todo el tiempo, Clarín, por ejemplo, así como el gran diario argentino, el gran batallador contra el gobierno, digamos, la corrupción la tiene todo el tiempo, permanentemente. Y yo creo que ahí hay un objetivo, digamos, no se puede obviar la realidad. No es que Clarín está tanto con una agenda neoliberal, sino que tiene un objetivo político muy inmediato que es desgastar al gobierno, ¿no? Y sigue insistiendo en esa agenda. Y yo creo que hay como un objetivo político de fondo ahí, de que, digamos, comparar o tratar de asimilar la década kirchnerista con la década menemista. Digamos que lleguen al mismo punto. Los dos son gobiernos corruptos, los dos, digamos, se afanaron todo, digamos, la década robada en las dos, ¿no? Y que eso generar un clima de, como que no se puede rescatar nada de este gobierno, digamos. Yo creo que están jugando con eso, digamos, en el fondo. La batalla de ellos es esa, digamos, de que el legado, digamos, del kirchnerismo sea no rescatar nada, que no se pueda rescatar nada, ¿no? Y creo que la corrupción ahí juega mucho también. Quizás lo interesante es que en ese discurso, en el contexto de Menem, logró que haya una oposición unida y ahora no es así, y sin embargo también esa misma oposición tiene que atemperar, digamos, su discurso y rescatar cosas positivas del gobierno para poder crecer también como... Totalmente, digamos, el discurso por sí solo contra la corrupción se ve que no genera arraigo, digamos, indudablemente. Y por el contrario, digamos, vos tenés lo que se dice el núcleo duro del kirchnerismo, por lo menos, que el discurso de la corrupción tampoco le entra, digamos. Vos tenés, no sé, el caso Nisman, por más que no sea directamente caso de corrupción, ¿no? Pero el caso, no sé, Madres, con el tema de Jock Lender y demás, o cualquier caso de corrupción, vos tenés todo un sector de la sociedad que eso no le entra en ninguna coyuntura, digamos. Entonces ahí, de alguna manera, ese sector de la sociedad tiene un discurso ya político formado sobre el tema de la corrupción. No estamos tan en desventaja, digamos, frente a iniciar, digamos, este debate, ¿no? Sobre el tema de la corrupción. Yo veo que también es un discurso, un poco para ir cerrando, que permite simplificarlo todo. O sea, digamos, uno puede agarrar y decir, bueno, entre el menemismo y el kirchnerismo hay quizá líneas de continuidad, pero también hay líneas de diferencia. Ahora, con este discurso se puede poner totalmente, achatar toda la discusión. Sí. Achatar toda la discusión y es más, reenviarla a la cuestión moral, y esto cierra bien desde un punto de vista antiperonista. O sea, porque digamos, si uno mira lo que se le decía a Perón, el tema de la inflación, el tema regaló el Banco Central, ¿no? O sea, perdimos todo el oro, todo esto y todo, es lo mismo, digamos, hay perdimos el tiempo con la industrialización sustitutiva, o sea, hay un montón de líneas que se pueden que era corrupto, ¿no? Que era, autoritarios, totalitarios, hay muchas, digamos, el relato kirchnerista genera el contrarrelato. Entonces, en general, eso es siempre así, yo te cuento una historia y vos me contás otra. Para construir sentido hace falta que los relatos se tensionen, eso es casi inevitable, pero me refiero a que este contrarrelato tiene este instrumento, así como se podría decir así como el kirchnerismo trabajó también el discurso de los derechos humanos como una forma de construir su propio discurso político, la oposición con la República y con esta cosa de la República, la Constitución y el discurso de la corrupción le permite soldar el contrarrelato. Es decir, achatar todas las iniciativas del gobierno y deslegitimarlo completamente, adecuarlo, o sea, mostrarlo como que es idéntico a la y resolver todo tipo de complejidad. Sí. Todo tipo de complejidad, digamos, los juicios a los dictadores, etc. Todo lo que pueda, puntos donde son indiscutibles que el gobierno ha logrado resolver y
y son baches históricos y deudas históricas enormes, los jubilados, etcétera, pueden poner sobre eso un o sea, pueden agrandar la sombra, digamos. Pero fundamentalmente achatar la discusión, porque si la discusión es vos sos corrupto, terminamos haciendo la discusión sobre si vos respetás cuando cruzás la calle el semáforo en rojo, el semáforo en verde, o si no, pues terminamos en ese tipo de discusión. Vos arrancás, la discusión no es política, la discusión es si vos en tu vida cotidiana cumplís con todas las normas que dice la Constitución, la ley, etc. Entonces es una especie de hipermoralismo ahí lanzado a rodar, atomizado, la culpa del individuo, Sí, y yo creo que eso está bueno porque, a ver, en este discurso así tan centrado en la corrupción, yo creo que lo que se trata de legitimar es la persona, obviamente, pero a partir de eso, esa persona, digamos, ese dirigente político ya queda invalidado para accionar en otras cosas. Es decir, los Kirchner con los derechos humanos, ¿no? Porque uno podría entrar en una discusión política y cuestionar o no, digamos, qué hizo Kirchner en la dictadura o no, ¿no? ¿Qué tipo de acciones llevó adelante? O la política de derechos humanos que llevó adelante efectivamente a partir del 2013 este gobierno, que tiene muchas cosas positivas, otras no tanto. Digamos, hay cosas para cuestionar. Eso es una discusión política. Ahora, distinto es decir que Kirchner, por ejemplo, se enriqueció ilícitamente durante los 70, los 80, en la dictadura, y por lo tanto, él no tiene la legitimidad para hacer nada que tenga que ver con los derechos humanos en democracia. Digamos, ya está, la legitimidad parte del origen de la persona. Él es corrupto, se llenó de guita, entonces esa persona queda invalidada, ¿no? Y así con cada una de las políticas, digamos. ¿Cómo va a redistribuir Cristina, por ejemplo, este gobierno si Cristina tiene una joya colgada en el cuello y nos habla mientras, digamos, eso es invalidar el mensajero ya de una, digamos, y opera todo el tiempo, y yo creo que eso en un sector de la sociedad opera. Ahora, lo interesante es ver que, para mí, que ahí justamente se está renunciando a la idea de discutir política, porque uno podría llevar la discusión de decir a los derechos humanos, bueno, qué se hizo bien y qué se hizo mal, y discutir los claroscuros de este gobierno. Pero ellos, cuando digo ellos, hablo de un sector de la oposición, por lo menos el más lúcido, que trata de escapar de esa discusión y va por abajo, digamos. Una discusión bien personalista, bien que apunta, digamos, al dirigente político, donde queda deslegitimado de una vez para siempre, digamos. Pues ya no hace falta discutir ninguna política en concreto. Una vez que él es corrupto, me presenta un nuevo plan social, y si esto es la misma persona que se robó en la dictadura. Para mí me parece que este discurso que vos analizás tiene todos los elementos de un discurso policial. O sea, es un discurso que te persigue, es un discurso que busca meterte preso, es un discurso que busca la sospecha permanente, con lo cual este tipo de discurso no es un discurso de un opositor, es un discurso de un enemigo político en el sentido más clásico de la palabra. Esto es amigo-enemigo. Esto no es un discurso, porque estos tipos que se presentan, estos liberales en general, que se presentan con este discurso, no dicen que tienen enemigos políticos, dicen que tienen opositores. Esto es un discurso del enemigo. Es la búsqueda del enemigo a través de las instituciones. Vos sos un corrupto, entonces yo tengo que poner todo el aparato de Estado para meterte preso. Destruirlo. O sea, no, es lo que dice, digamos, yo le doy la razón acá a ¿cómo se llama? A la madre de Plaza de Mayo, me sale, a Eve Bonafini, que dice, en realidad no hay opositor, este no es un discurso de un opositor político, el discurso de la corrupción es un discurso que busca al enemigo. Y que tiene un enemigo político claro, disfrazado como hacen siempre los liberales con las instituciones. O sea, no te dicen que sos un enemigo, te dicen que lo hacen por la República y que ¿no? montan toda esta cosa impersonal, legalista, ¿no? Pero es una búsqueda del enemigo, es bien policial. Sí, y es condicionarlo, yo creo que buscan condicionar todo el tiempo. Para mí va a ser interesante, digamos, a partir del próximo gobierno, porque este discurso, a ver, no sale sobre todo de la misma dirigencia política, salvo excepciones, ¿no? Como por ejemplo Carrió, pero en general está motorizada por los medios de comunicación, básicamente. Entonces para mí va a ser interesante también ver, bueno, cuál es el tipo de relación que se entabla en ese discurso por parte de los medios de comunicación con el próximo gobierno, por ejemplo, si no es kirchnerista, digamos, ¿no? Con un Macri, por ejemplo. ¿Cómo va a ser tratado el tema de la corrupción, digamos? ¿Hasta qué punto, digamos, los van a tratar de condicionar porque yo creo que efectivamente va a seguir el tema de la corrupción como un elemento de condicionamiento a los gobiernos. Pero bueno, hay que ver cómo se replantea a partir de ahí. Digamos, el tema de la corrupción ahora, con este gobierno, creo que
tiene una impronta también muy propia, ¿no? De una relación, como decir, de amigo-enemigo, digamos, y donde todo es utilizado para desgastar incluso, no solamente a la figura, sino a la persona, ¿no? Hay una cosa muy dirigida de tratar de quebrarlo moralmente al funcionario de turno en esa lucha que ellos consiguen. Y que me parece también que es una intención de instalar una discusión moralista que no es propia de la cultura y de la historia argentina, sino que es más propia de la cultura americana, de Norteamérica, donde se instala que un debate moral y esa digamos, condena moral invalida después a la persona, digamos, históricamente, ¿no? Claro, sí. Que nosotros, a ver, teníamos caudillos que tenían tales hijos extramatrimoniales, digamos, en la historia, y eso no era un invalidante político, sino que había discusiones políticas por las cuales tal proyecto era válido, digamos. En cambio, ahora es como decir, bueno, a ver, tuviste un hijo fuera del matrimonio, eso es condenable, históricamente te quedas afuera, sin importar de tu valor político, digamos, ¿no? Sí, yo creo que tiene, digamos, como que en última instancia, si uno lo mira, es un retroceso, digamos, llevar la discusión a ese lado, qué sé yo, Maquiavelo decía, no por ser teórico, pero Maquiavelo decía una cosa es la política y otra cosa es la moral, ¿no? Son dos planos distintos. Y ahí nació la ciencia política. Y ahí nació la ciencia política, digamos. Pero es una cuestión, qué sé yo, del ABC que no hay que leer a Maquiavelo para más o menos tenerlo claro eso, como que... Pero bueno, es... Quizás sí, lo haya que leer. Quizás haya que leer. Pero no pasa solamente acá, digamos, si uno ve, qué sé yo, en España, yo vi cosas de España y también está muy presente toda esa cosa. De hecho, ahora estalló allá un caso de corrupción muy importante en el Partido Popular y están atravesados por esa discusión también. Y los medios de comunicación ahí fogonean todo el tiempo. Y habría que ver cuánto de lo religioso de esos países pesa a la hora de terminar o no la discusión de elementos Sí, del morales. comportamiento ético, sí. Bueno, ¿una pregunta? Espectacular. Bueno, muchas gracias, Martín.